Hola a todos y bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a sumergirnos en temas bastante vitales sobre el anexo C, pero antes que nada le damos la bienvenida a todos los que están conectados de momento, a también nuestros invitados del día de hoy, Mayra, Pedro y Diana. Estamos en el podcast Más que un sueño y es importante y vital la importancia de las LLC y la forma en la que afecta a quienes trabajan por cuenta propia. Contamos con la participación de 3 expertos y se pueden presentar, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Linares, ¿cómo les ha ido? Un placer y un gusto estar de nuevo aquí todas las tardes en nuestro podcast Más que un sueño en compañía de Enrique Neri y hoy tenemos como invitados a Diana y a Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Hola, buenas tardes, yo soy Pedro Pinilla. Bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Esperemos que aprovechen el tiempo las personas que nos están viendo y podamos compartir un poco. exacto. Bueno, pues sin más dilatación, comencemos con algunas cuantas preguntas. Y justo vamos a empezar contigo, Diana. Vamos a empezar con los anexos C hacia personas que ya tienen sus empresas. Y la primera pregunta sería, ¿qué tipos de entidades deben de presentar el anexo C? Hay algunos negocios que están obligados a presentar este anexo y en qué circunstancias es que se tiene que presentar. Bueno, sí, para las entidades eh, va a depender mucho de la constitución de la entidad o de la compañía como tal. ¿Cuáles estarían obligadas a presentar anexo C y no otro tipo de formulario? Todas las que están vinculadas al individuo, es decir, las que son single member o de un solo miembro. Ellos son los que están obligados a presentar anexo C dentro de su declaración de individuo 1040 o 1040R, Ok, NR, perdón. ok, perfecto. Y referente a los escenarios donde una LLC no puede pasar por alto el formulario, ¿qué detalles podrías compartir sobre eso? ¿En qué situaciones una LLC de un solo miembro sí debe de presentar el anexo C? Em, lo debe presentar cuando haya tenido una actividad comercial, es decir, haya vendido algún producto o haya prestado algún servicio que le haya generado durante el periodo fiscal algún ingreso por esos dos conceptos. ¿Y a quién le corresponde el llenar este anexo? Y qué responsabilidades conllevaría? Al individuo dueño de la entidad, puede ser una LLC o una corporación. Bueno, una S Corp no, realmente es una LLC la que debería presentar en ese, no sé si Mayra tiene algo para aportar en esa parte, pero hasta donde sabemos sería solamente la LLC. Y si tuvo el ingreso durante ese periodo, lo debe presentar en sus impuestos personales. Si no tuvo la entidad como tal, una actividad comercial, no está obligado a presentar. Sí, básicamente es cierto lo que comenta Diana. Lo que pasa es que existe una tendencia y siento que es por desconocimiento con relación al anexo C y el sí. Hay personas que creen que porque registraron una LLC tienen que tributar a través de la 1065 y eso no es de esa manera. ¿Por qué? Porque existen, como quien dicen, las reglas del juego. Cualquier persona que tenga registrada una LLC de un solo miembro, la declaración tiene que hacerse a través de un anexo C, bien sea en la 1040 o la 1040 non-resident. ¿Ok? ¿Dónde viene digamos que, la problemática? En que hay personas que llegan a sitios a que les preparen sus declaraciones de impuestos empresariales y entonces ellos le dicen a los preparadores de impuestos, no, es que yo tengo una LLC. Automáticamente tributan por una 1065, pero no tomaron en consideración revisar los registros ante la IRS
la incorporación ante la Secretaría de Estado, los artículos de organización, que pocas personas lo hacen, y es lo más importante de una LLC, y toman la información sin corroborarla. Esto origina que una persona que es una LLC de un solo miembro, que debe hacer la declaración a través del anexo C, le hacen una 1065. Y eso es erróneo. Pedro y yo tuvimos un caso específico en cuanto a eso, ¿correcto, Pedro? No te estamos escuchando, Pedro. Así es, Mayra, como tú lo decías, ese simple errores que comete la gente les cuesta al muchacho bueno, dolores de Eran cabeza y un montón de... $800 la multa, ¿correcto? Sí, sí, Eran $800 la multa porque a él le hicieron una declaración empresarial, se la hicieron después del 15 de marzo. Todos sabemos que las declaraciones empresariales, el deadline es el 15 de marzo y las declaraciones personales es el 15 de abril. A él le hicieron una declaración personal en fecha correcta, pero la declaración empresarial se la hicieron después del 15 de marzo. Obviamente, cuando tú tienes una LLC, existe una multa de presentación tardía. Esa multa es de $220 por cada uno de los miembros que pertenecen a la LLC por cada mes de retraso en presentación. Por ende, a ese muchacho le llegó una multa de $880. Afortunadamente, fuimos Pedro y yo quien tomamos el caso. Realmente el cliente entró por la oficina de Pedro y yo lo que hice fue apoyar a Pedro. Hicimos nuestro trabajo, hicimos algunos formularios, tuvimos que hacer una carta de explicación de motivos al IRS, le explicamos al IRS, obviamente con los soportes, con las pruebas de que lo que nosotros estábamos diciendo era que fue un error cuando le hicieron la declaración a la persona y gracias a Dios logramos que a esa persona le quitaran la multa. Perfecto. Entonces, si hay tanto sanciones como multas, ¿verdad? Por no presentarlo a tiempo. Sí, definitivamente, para todos, seas en el sector empresarial, o sea, declaraciones empresariales o declaraciones individuales, siempre va a existir la multa. Claro. ¿Y existe alguna LLC o algún punto en donde pudieran exentarse de esta obligación? Bueno, realmente estás exento si no tuviste ingresos. Creo que si no tuviste ingresos, no presentas el anexo C, ¿cierto? Sí, Pero hay que tener en cuenta que cuando tú tienes un negocio en marcha, tú tienes ingresos y tienes gastos y debes reportarlos. Entonces, un ejemplo, iniciaste en octubre y los gastos que tienes son de octubre, noviembre y diciembre, pero no has hecho ninguna venta, ¿cierto? Diríamos, no, pues entonces no presento. No, resulta que eso es un negocio, es una actividad comercial y sí debería presentarlo dentro de su declaración de impuestos normal, como el anexo C, solo que sin el ingreso, porque evidentemente no lo tuvo, pero sí está obligado a reportar las transacciones, pagos que ha realizado de ese negocio correspondiente a una actividad comercial. Entonces, la única sería que no tuvo movimiento. Por ejemplo, la abrieron en diciembre y no vendieron nada ni hubo gastos, pues no se presenta. no, Pero Diana, no, bueno, no, Diana, perdón que te interrumpa en ese punto, pero no, sí existe la obligación de hacer la presentación de impuestos en ceros, ¿ok? Tengo casos. del anexo C, si es una 1065 sí, Sí, está en la exacto. Si es una obligación. 1065, Pero, sí, pero en exacto, anexo C sí no se hace. correcto. En, Exactamente. en la Exacto. 1065 sí es Sí, es obligatorio obligatorio en hacerlo. cero. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, Que de hecho, tengo muchos casos de muchos clientes que han llegado a mí, a los que les han dicho, no, eso no, la empresa no tuvo movimiento, no te preocupes que no pagas, no presentas nada, y no presentan.
ni No, y siquiera deben presentar el gasto, y la porque eso es una obligación, presentación en negativo. correcto, Y la correcto, ley dice que tienes un máximo de 3 años donde puedes presentar una declaración en pérdida. ¿Por qué? correcto, Porque se supone que estás conformando un negocio, se supone que estás en una etapa de inversión y el común denominador debería ser que a partir del 4.º es que logras obtener el punto de equilibrio. correcto. Y Uh de -huh. hecho, tengo un cliente que tuvo una multa de $18,000 por 2 años que no presentó sus Uh -huh. impuestos Sí, porque no tuvo movimientos y tenían 4 socios. Entonces, el IRS le tomó todos los años hasta el sí, tercer año, lo multiplicó por los meses, por los días más sí, interés, por no haber presentado en cero. Entonces, en una 1065 estamos de acuerdo, pero cuando es sí. un anexo C, es decir, que es de un solo miembro No y no existe la multa, exactamente. Ahí nada la más multa. se toma en Correcto. consideración los ingresos. Los ingresos Los normales. ingresos Correcto. ordinarios que él haya tenido a través, bien sea de ingresos en efectivo, como self-employed, o a Correcto. través de una W2, o que le dieron una 1099, cualquier tipo de ingreso que sea De acuerdo. tributable para los casos. De acuerdo, de Sí, acuerdo. sí. Porque es que, y fíjate, Diana, que es importante aclarar este punto, que una cosa son las multas por no presentación y otra cosa Claro. son las multas porque no hiciste pagos estimados. Ah, sí, Que es una confusión, que por lo general tienen todos los contribuyentes. A mí no me van a multar porque a mí me dedujeron, de mi W2 en mi empresa. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque eso depende del porcentaje de deducción que están tomando para efectos del withholding federal. Si a ti te están descontando por debajo del 8% y no tienes dependientes, la probabilidad de que te multen porque lo que se llama el pago por debajo del monto en español, la probabilidad de que te multen con la diferencia entre lo que tú pagaste y debías de pagar y calculan los intereses es altísima. Las Correcto. personas no lo entienden, pero bueno, no importa, para eso estamos nosotros, para poder ayudarles. Así es. Así es, pasando después de esta breve explicación que pues ya nos llenó un poquito más de información sobre quiénes tienen que presentar el anexo C, las multas, etcétera. Pedro, ¿qué tipo de gastos se pueden deducir del anexo C? Y aquí viene la parte álgida con la gente te quiere llevar a deducir todo hasta el perrito, llevan el perrito y las compras que le hicieron al perrito para deducir, pero se llaman o deben ser gastos ordinarios y necesarios del negocio. Por ejemplo, puede incluirte el marketing, cuando tú está el marketing que pagas para la publicidad de tu negocio, están los muebles y enseres que compraste para el ejercicio de la actividad comercial, escritorio, computadores. Está también el tema de kilometrajes y gastos de automóvil. Ahí viene también un tema álgido porque ellos quieren deducir todo esto así hayan utilizado el carro para otra actividad. Esto es exclusivo para las personas que utilizan el carro para trabajar, para su negocio. Por ejemplo, la gente que tiene negocios de construcción, que carga su camioneta y tiene que ir hasta el punto para trabajar, estas personas podrían meter este tipo de gastos en su declaración o en su anexo C, perdón. Y los servicios profesionales, cuando pagas contabilidad, cuando pagas asesoría, esos servicios se pueden también meter, se debe meter en el anexo C. Y bueno, obviamente también los gastos de internet, teléfono, son gastos que tú puedes meter ahí. Y por eso se llaman gastos ordinarios y necesarios, pero que deben ser, que se utilizaron para el desarrollo de la actividad económica. En eso tenemos que estar claros porque muchas veces te llevan gastos que no tienen nada que ver y dicen, no, méteme esto que yo le compré, el perro lo tuve en el hospital y quiero que me descuente la cuenta del perrito. Mayra sabe, alza la mano ahí porque tiene un montón de historias de esas y dice, oye, el perrito no lo puedo meter. Y entonces, No, por eso se llaman así, mira, fíjate que ordinarios y necesarios. controversialmente, qué bueno, me encanta, Pedro, que toques ese punto, porque tú me conoces, tú sabes que esa es mi fibra sensible. Y aquí tengo que decirte que es verdad, yo no puedo
deducir cuando llevo a Kira al veterinario, cuando llevo a Kira sus vacunas, con la perrarina que le compro a Kira en este momento. Pero existe una salvedad allí. Y excelente este punto, porque es que es la cultura que tenemos que hacer entender a las personas qué es una transacción comercial, qué es un ingreso y qué no lo es. Si de repente mañana el perrito de Pedro enamora a mi perrita y esos dos perritos tienen bebés y resulta que esos bebés, Pedro y Mayra, los vendieron, automáticamente eso se convierte en un ingreso. En ese orden de ideas, todos los 2 meses de gestación de mi perrita, yo sí los puedo deducir, porque esos 2 meses de atención veterinaria fueron para yo proteger el embarazo de mi perrita y que los cachorros vinieran sanos. Cuando yo llevo a mi perrita que no puede dar a luz, sino que resulta que me le tienen que hacer una cesárea, es un gasto deducible de la venta de los cachorros. Y como yo no debo de vender ningún cachorro antes del mes y medio para garantizar que esté vacunado, las vacunas es un gasto deducible también. Ahora bien, ¿es la manera como Mayra y Pedro se ganan el dinero? No, realmente, pero es un ingreso extra que tuvimos en un periodo fiscal y es tributable. No, y está claro cuando dice que es en el ejercicio es un ejercicio de una actividad Ujú. Es que económica, se el resultado de considera, una actividad económica. se considera, Ok. definitivamente que se considera, porque es un ingreso. Bueno, también por poner otro ejemplo de los animalitos, no sé, si yo lo que hago es rentar, tipo Airbnb, pero tengo un animal de cuidado de mi casa, ¿Correcto? pues que estoy rentando, Correcto. puedo deducirlo, porque Sí, está, realmente la norma lo que dice es que el gasto debe estar directamente ligado con el con ingreso el ingreso, en función de la industria, en como tú función de... haces la generación del ingreso. Exactamente. Correcto. Por ejemplo, otro ejemplo con relación a eso, siguiendo la línea. Si yo soy dueña de un estacionamiento privado y yo tengo animalitos para que en las noches, porque no sé, bueno, no estamos ahí en la época de las cámaras y tengo los perritos que cuiden el estacionamiento para que nadie se meta y no le hagan nada a los carros, sí se convierte en un gasto deducible, porque todo va en función de la industria y qué es lo que yo necesito para tener operativo ese negocio. Perfecto, entonces depende mucho del giro del negocio, de qué es lo que se trabaje, cuáles son los requerimientos para poder hacer el cálculo en el anexo C. Pero Pedro, ¿por qué es importante el ingreso neto, conocido como net income? ¿Cómo se calcula este ingreso y qué impacto tiene en el resultado final al presentar los impuestos? Es importante porque de ahí es donde donde te va a salir, donde se toman el impuesto, por decir, el neto, es el resultado de el bruto menos los gastos. Te arroja el neto, que es donde vamos a deducir el tema de los impuestos. La renta que debes pagar va a salir de ahí. También lo usamos para calcular el impuesto del self-employee, pero es el neto, el resultado de la ecuación, de donde vamos a taxar, por decirlo así. Por eso es importante saberlo, porque a veces decimos, bueno, a la empresa le entraron $50,000, un ejemplo, pero tuvimos en gastos 45,000. El resultado fueron $5,000. Sobre eso es que se debe taxar. Ok, y hablando de esta parte, ¿podrías darnos una idea más o menos de cómo se distribuye el porcentaje, por ejemplo, para el Seguro Social y cuál sería Medicare? Bueno, básicamente ahí en el tema de porcentajes, Mayra nos puede apoyar un poquito ahí, Mayra. Si no tengo muy claro si cambió la Sí, tarifa o qué. Él habla de los porcentajes para. sí, sí, con mucho gusto, Pedrito, claro que sí. Para efectos de lo que es el cálculo del Self-Employment Tax, está estipulado que el porcentaje es del 15,3%, de donde el 12,4% se va al seguro social y el 2,9% se va a Medicare. Hay algunas excepciones,
pero hasta donde tengo entendido, la excepción solamente se aplica en personas que trabajen que sean jubilados del sistema ferroviario. Es la excepción. No, de verdad, nunca he trabajado bajo esa sección, no es mi área de experiencia, pero sé que existe esa excepción para esa industria en particular. Ok. Mayra, y justamente pasando contigo ya a preguntas un poquito más específicas, ¿cómo se define el trabajo por cuenta propia ante el IRS y qué criterios utilizan ellos para determinarlo como trabajo por su propia cuenta? Para el IRS, trabajo por cuenta propia, el sistema de determinación que ellos tienen, no importa lo que hagas, toda actividad lo tengas bajo una entidad o no una entidad que te genere un ingreso, es un trabajo por cuenta propia. Yo puedo estar aquí en mi casa haciendo lacitos todos los días y yo vendo lacitos y el ingreso de esos lacitos ya se considera un trabajo por cuenta propia. ¿Ok? Porque ellos la medición en cuanto a quién es un trabajador por cuenta propia o no, lo determinan en función de los ingresos. Ahora bien, hay salvadas excepciones cuando estamos hablando de algunos... para que las noches. Ups, tuve un feedback, ¿verdad? Perdón, hay algunas excepciones con relación a tema de licencias, ¿ok? Porque hay algunas actividades que están categorizadas como trabajadores por cuenta propia, pero la realidad es que no están cuenta propia porque tienen una actividad, digamos que depende de algunas licencias. Entonces ahí varía la categorización. Pero en Entonces, esencia, cualquier ingreso en efectivo ya tú tienes que reportar eso. Es un mito, ¿y por qué aclaro esto? Porque hay personas que dicen, wow, el ejemplo que voy a poner, no sé, creo que me voy a ganar muchos enemigos, pero es que es la realidad. Un mesero, ok. los meseros ganan por tips y hay muchos tips que obviamente que no llegan en efectivo a tu mano porque son dejados en las tarjetas cuando el cliente paga por la tarjeta. Y obviamente que tu empleador tiene un récord y eso te lo reportan. Más todos los tips que ellos reciben en efectivo no son reportados en muchas ocasiones. Y la realidad es que eso hay que reportarlo. Tu ingreso no solamente depende de cómo tú trabajes. Entonces ya ahí vas a tener un reporte bajo un anexo C por los tips que recibiste en efectivo y un reporte bajo una W2 por los tips que tú recibiste a través de tu payroll. Ok, y justo entrando a la parte de trabajar por nómina o ser dueño de un negocio, para el IRS, ¿qué significaría auténticamente ser el dueño de un negocio? ¿Qué implicaría llevar el negocio en incorporado y cómo afectaría esto en la declaración? Ok, para efectos de la IRS, pudiéramos hablar hay negocios que no necesitan ser incorporados para que se califiquen como, o valga la redundancia, como un negocio calificado. Y una de las cosas es cuando las personas son un matrimonio, se dedican a la misma actividad, me estoy adelantando un poco, pero más o menos para ponerte en contexto, Ujú. se dedican a la misma actividad y aunque no tengan un negocio constituido, es decir, una entidad registrada ante la Secretaría de Estado y ante la IRS, sí se pueden calificar como un negocio. Se va a través de anexo C, pero tienes que tener las entidades para los efectos de tributación, porque el detalle está es que la tributación de un DBA, que también se reporta a través de un anexo C, es diferente a la tributación que se hace a otro tipo de entidades. Y si me voy más a lo profundo, por ejemplo, un dueño de negocios, los propietarios de una LLC de más de un miembro, que no se irían por anexo C, que se van a través de la 1065, el detalle con estas personas es que no pueden estar alojadas en el payroll, a menos que se haya realizado cuando se tramitó el EIN, que es la incorporación de la empresa ante el IRS, se haya solicitado ser taxable como una ex-corp. De lo contrario, ellos no van a poder estar alojados en el payroll.
Entonces igual también depende mucho de cómo esté. De la estructura de negocios que tienes registrada, cómo la tienes registrada, cómo la tienes tributando. Exacto. Vuelvo hacia atrás. Una LLC de un solo miembro jamás se va a ir por una 1065. Siempre se tiene que ir por un anexo C. Y justo hablando de la parte de si es de un miembro o demás, ¿qué pasa cuando una pareja trabaja juntos, cuando son cónyuges? ¿Cuáles son las reglas a seguir para evitar problemas con el IRS en esta parte? Muy sencillo, se va a hacer un anexo C, ellos tributan como casados en conjunto, se tiene que hacer un anexo C. La diferencia es que el anexo SE, que es el Self-Employment Tax, ya sabemos que ese anexo se encarga de hacer la distribución del porcentaje que se va al Seguro Social y el porcentaje que se va al Medicare. Entonces, la regla dice que cuando hacemos esa declaración de impuestos, cada uno de los cónyuges debe de tener esos anexos por separado. Ok, perfecto. Y en cuanto al cálculo de los impuestos para trabajadores por cuenta propia, ¿podrías platicarnos un poquito de cómo se calculan estos impuestos? ¿Qué se debe tener en cuenta? Sí, sí, te refuerzo la información. Ujú. Volvemos al punto que conversábamos con Pedro, donde va a ser el 15.3%, el 12.4% se va a Seguro Social y el 2.9% se va a Medicare. Ujú. Ok, y finalmente, ¿cuáles serían las formas más sencillas y seguras para pagar los impuestos estimados o mantener todo esto en regla? Ay, qué bueno que tocas el tema de los impuestos estimados. Un gran detalle. Todas las personas que saben que tienen que hacer una declaración a través de un anexo C deberían hacer los quarters. ¿Qué son los quarters? Los pagos estimados que se tienen que hacer trimestralmente. Ahora se preguntan, ¿y cómo sé yo cuál es el monto de los quarters? Es muy sencillo. Cuando usted hace una declaración de impuestos a través del anexo C, en su declaración de impuestos va a aparecer un formulario que se llama 1040ES. Ese formulario 1040ES le va a decir a usted lo que el IRS considera que van a ser sus ingresos proyectados para el próximo año fiscal. Y usted debería hacer los 4 pagos que están allí, que presentamos enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, presentamos 15 de abril el primer quarter, abril, mayo, junio, en julio presentamos el segundo quarter, julio, agosto, septiembre, en octubre presentamos el tercer quarter y para el próximo mes, para el próximo año, en el mes de enero, presentamos el último quarter. De esa manera estamos evitando multas por pagos a lo que ya expliqué, que los pagos el aporte que usted hizo, la contribución que usted hizo en la retención federal no le llegue al monto que usted, que la IRS estima que usted va a ganar, ¿ok? Sí. Y obviamente se evita la multa y se evita el cálculo de intereses, porque sí, el IRS va a calcular los intereses desde el primer quarter que usted no empezó a hacer pagos estimados. Dato adicional e importante, que Ujú. poco se habla. Usted puede que sus ingresos no sean a través de un anexo C. Usted puede que sus ingresos vengan de una W2 o incluso de un anexo E. Y si sus ingresos son muy elevados, aunque usted haya hecho retención a través de su W2, a usted lo van a multar. ¿Esto qué quiere decir? El llamado es: hagan pagos estimados, porque cada día la ley se va a poner más difícil en cuanto a este tema. Lo que sucede es que muchas personas dicen no es necesario hacerlo, pero cuando después que hacemos la declaración de impuestos, a los 3 meses empiezan a llegarle las cartas a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque no están haciendo pagos estimados. Claro, pues es un muy buen consejo y justo pues partiendo en esta parte hacia algún consejo, esta pregunta es abierta para los tres. Me gustaría preguntarles cuál es el consejo que le darían a alguien que recién empieza a lidiar con todo el tema de impuestos, siendo un trabajador
tanto independiente como manejando un LC o como alguien que va llegando? ¿Qué es un consejo que le darían a esas personas? Bueno, yo quisiera decirles que se asesoren muy bien de un profesional. Creo que eso es vital porque los errores cuestan Sí, tiempo y dinero. Entonces, creo que eso sería muy importante para reforzar un poquito lo que estaba diciendo Mayra. Hay muchos casos que de pronto no saben muy bien qué es un anexo C, pero, por ejemplo, las personas que hacen, no sé, Uber, por mencionar cualquier ¿Correcto? plataforma, DoorDash, o bueno, todas esas plataformas que te permiten trabajar de manera como independiente, digámoslo de alguna manera. Todos ellos, como no tienen una W2 porque no son empleados, van a tener que hacer un anexo C por cada uno de sus ingresos que tuvo, pagar un self-employment del 15.3, pero también va a poder deducirse unos costos. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, eso no se debe reportar. Pues sí se debe reportar, es un ingreso. No, pero es que es mi trabajo extra porque yo salgo de trabajar y hago unas 2 horas y ya. No, resulta que eso también se tiene que reportar, también hace parte de tu declaración. Va como un anexo C, evidentemente, pero tienes que reportarlo y puedes deducir costos, claro, las millas. De hecho, las mismas plataformas tengo entendido que te sacan las millas. Algunas, Sí, y sí. pues tú ya sabes que puedes deducir de ahí de ese ingreso, pero es importante que lo reporten. Entonces, consejo también, reporten todos sus ingresos. Y aquí voy a poner un punto preponderante, Diana, excelente que hayas tocado esa información, porque hay personas, tengo casos de personas que trabajan y hacen simultáneamente DoorDash, SpyDrive, Uber y no sé, cualquier cantidad de plataformas que hay y creen que todo se va a ir por un solo anexo C. Y resulta que no. Si usted tiene una 1099 DoorDash, tiene una 1099 Uber, tiene una 1099 Spark Drive, son 3 anexos C que se le tienen que hacer a su declaración porque cada 1099 tiene que ir linkeada a un anexo C. Importante también ahí en ese punto que no se pueden deducir 2 veces los mismos gastos. Un ejemplo, Correctísimo. el Excelente, seguro, pues excelente aclaratoria, Diana. Pues lo aclaro porque siempre Claro, preguntan, ¿y lo puedo deducir en el de Uber, el seguro y en el de DoorDash? Pues no, no, solamente lo puedes escoger en uno. en uno, porque obviamente, y ahí entramos a Proporcional, ¿no? y ahí entramos más profundo, porque ahí entramos a, si deduzco millas, no puedo deducir gastos, y si deduzco gastos, no puedo deducir millas. Entonces, ¿cuál es? O la depreciación, que estaríamos entrando también en lo que es la depreciación del vehículo. Entonces, ¿qué método voy a utilizar? Obviamente, es una declaración que no la podemos hacer de la noche a la mañana, porque deberíamos hacer los 3 ejercicios para ver qué es lo más conveniente para el contribuyente, porque obviamente tenemos que ayudar al contribuyente, pero para hacer eso no es una declaración que la vamos a hacer en 3 minutos a ojos cerrados, porque tenemos que hacer los cálculos pertinentes. El cliente nos tiene que dar acceso a su información bancaria para nosotros ver qué realmente es deducible y qué no, y cuál es el método de cálculo que vamos a utilizar para poder fijar las deducciones dentro del anexo C. Y bueno, definitivamente asesorarse con un experto, como estamos escuchándolo todo, es el consejo, porque como dice Dianita, los errores cuestan, pierde uno tiempo y pierde dinero. A veces resulta más cara la cura que la enfermedad, dicen. Y a veces el desconocimiento nos lleva a eso. Entonces las personas que van llegando, que tienen, que les interesa abrir una compañía o están pensando qué hacer, les aconsejamos que se asesoren o contraten un experto en impuestos, en manejo de todo este tipo para que no cometan errores que quizás nosotros alguna vez cometimos cuando llegamos aquí.
alguno que otro error. Entonces, ese es como mi consejo personal. Pues muchas gracias a los tres. Creo que siempre es importante que terminemos justo con alguno de estos consejos porque mucha gente llega al país, tiene la idea de abrir un negocio. Recordemos que pues, es un país en donde llegan muchos soñadores y es bien importante el identificar que si ya hay predecesores o personas que ya pasaron por eso y nos pueden evitar justo como lo que estaban comentando el tanto pasar por gastos como por momentos innecesarios, pues es mejor asesorarse con un experto. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho a las personas que se conectaron en Facebook. Les recordamos que de igual forma, si gustan contactarnos o escribirnos directamente aquí en el chat para que podamos estar leyendo en los en vivos sus comentarios, no hay ningún problema. Tratamos de estar para ustedes. Esperamos hayan disfrutado de este episodio y sobre todo hayan aprendido mucho sobre cómo manejar las responsabilidades fiscales. No se olviden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios todos los días martes a partir de las 5:30 de la tarde. Si se pueden despedir, se los agradecería muchísimo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo no di mi consejo, pero lo voy a dar. Contáctenos. Somos un equipo multidisciplinario que estamos preparados para poder ayudarlos. Y es por eso que siempre voy a decir, esto es más que un sueño. Una cosa es tener un sueño y otra cosa es poder tangibilizarlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un beso para todos. Los quiero. Bye. Muchas gracias. Hasta luego, Adiós. gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Nos vemos. Adiós.